Buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir en nuestro estudio del libro de Hebreos. Ya estamos en la segunda parte o la segunda mitad del capítulo 6. Oremos. Padre, en tus manos encomendamos este estudio, que nuestros corazones estén receptivos y que cada corazón sea un terreno fértil para recibir la semilla de tu palabra, para fruto para tu eternidad, para tu gloria. Así que, Señor, guíenos en el estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Mi señora se llama en inglés Hope, que traducido en español es esperanza. Y una de las cosas que a mi señora siempre le ha gustado se identifica con el símbolo, el ancla. El ancla es el símbolo de la esperanza. Y yo veo que incluso una vez yo compré una bandera del estado de Rhode Island en Estados Unidos, porque justo en el centro de esa bandera es una gran ancla ahí. Así que esto también, ese símbolo de esperanza, de firmeza, va a ser parte del estudio de Hebreos capítulo 6. Incluso era un símbolo que más usaban los cristianos en la antigüedad, porque en las catacumbas que está abajo en Roma, como cuevas, largas túneles, digamos, ahí se encuentran muchos símbolos en las paredes de anclas. Quizás un recuerdo a la gente de que necesitamos anclarnos en tiempos de persecución, en tiempos de rechazo. Entonces, en esto vamos a ver que el estudio de Hebreos capítulo 6, que el autor va a llegar a esa firmeza necesaria, porque él está alternando entre dos posiciones, exhortaciones y advertencias. Así que está trabajando con un grupo de judíos convertidos que están flaqueando, algunos se han retrocedido, algunos han entrado en apostasía, y los lectores dice que esperan mejores cosas de ellos, igual está luchando. Entonces el propósito de ese libro que hemos visto es una advertencia contra la apostasía, pero exhortación de seguir fiel, y eso vamos a estar mirando hoy día. Y es muy importante en cuanto al repaso, que el libro de Hebreos no está destacando una lucha para mantener la salvación, sino para que los cristianos, los judíos convertidos, luchan para entrar, como dice, en el reposo, que es las bendiciones. Eso es lo que hemos visto en el pasado, que está hablando sobre esa herencia de Dios, todo lo que Dios tiene programado para los cristianos, un galardón completo. Se usaba el término el reposo. Hoy día va a usar otro término que es la palabra promesa. Vamos a estudiar entonces el texto hoy día empezando en versículo 9 de Hebreos 6. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esa palabra promesa va a seguir por el pasaje hoy. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, y donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, comenzando con esto,
de nuevo estamos hablando de términos como seguir fiel hasta el fin. No está hablando de salvación, está hablando de recibir un galardón completo, de recibir la promesa. Y para entender esta promesa, nosotros necesitamos ver que hay un personaje clave en todo esto. Y el personaje clave es el mismo Abraham, el padre de la fe, como se dice. Y ya vemos en el versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa ahí está, Abraham. Abraham era muy importante para los judíos. Podemos ver que ellos mismos lo llamaban padre Abraham. Y voy a dar dos pasajes aquí. En el libro de Juan capítulo 8, hay una controversia cuando Cristo dijo que Abraham había gozado de verlo personalmente. Entonces en el libro de Juan capítulo 8, versículo 52, una vez que Cristo ya dijo, Abraham gozó de verme, y ellos dijeron, entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Qué te hace a ti mismo? Y después, llegando al versículo 56, la respuesta de Jesús a ellos dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. El versículo 58 es cuando él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y después también el libro de Lucas, cuando Cristo cuenta la historia de Lázaro y el rico que murieron y fueron cada uno a su lugar. Y ahí entonces el rico, levantando los ojos allá en el libro de Lucas, vemos capítulo 16 y versículo 24. Y mire las palabras que salen y Cristo sabiendo esto, al hablar con los judíos de la importancia de cierto personaje, de nuevo este personaje, capítulo 16 y versículo 24. Entonces él dando voz dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, etc. Entonces los judíos ya habían estimado Abraham era como el comienzo, era como el padre de la fe. Es que la nación de Israel salió de parte de Abraham, después su hijo Isaac, después Jacob, después entonces los hijos de Jacob o Israel. Pero Abraham era lo principal, porque era Abraham que recibió en el Génesis, primer libro de la Biblia. Abraham recibió lo que nosotros llamamos aquí la promesa. ¿Qué es la promesa? En el libro de Génesis, Génesis es un libro de comienzos. El bosquejo a 4 eventos, 4 personajes. Los 4 eventos, la creación, la caída, el diluvio, la torre de Babel. Después, esa es la historia de la humanidad. Y después la historia de Israel, 4 personas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces aquí entrando al libro de Génesis, nuevamente capítulo 12, cuando ya comienza la historia del comienzo de Israel, y Génesis capítulo 12, dice en versículo 2, después Dios dijo, salí de su parentela, su tierra, etc., a una tierra que yo les voy a mostrar, y versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la primera vez que está. En otra ocasión, eso es cuando Dios pidió una prueba fuerte a Abraham, porque Dios pidió que él subiera al monte con su hijo para sacrificarlo en holocausto, es decir, que de ofrecer la vida de su hijo. Y Abraham obedeció, que no tuvo que quitar la vida de su hijo porque Dios proveyó un sacrificio en su lugar, pero estaba probando si estaba obediente en todo. Y aquí después de esto, aquí viene la voz del cielo, ¿cierto? Dice, llamó al ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. Eso es lo que está citando el autor de Hebreos. Dios está hablando, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar.
y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente, singular, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces ya vemos de que ya esa es la promesa que fue a Abraham, una bendición, y también a sus descendientes, y en ti, y después en ti, en tu simiente, que es Cristo, será bendito todas las naciones. Eso incluye a nosotros. Entonces resulta que sabiendo esto, el mismo Pablo reconoció la importancia de ese personaje y tanto en la promesa, porque Pablo dijo en el libro de Gálatas, capítulo 3, Gálatas capítulo 3, nosotros encontramos de que versículo 6 dice lo siguiente: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces ya después el versículo 14 sigue con el mismo argumento: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, llegando al versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Después también en Romanos capítulo 8 también encontramos que Pablo igual está hablando sobre lo que es esta promesa, y tiene una palabra en clave, Romanos 8 y versículo 17, y después vamos a como resumir todo eso lo que estamos diciendo, porque en primer lugar estamos hablando sobre qué es la promesa que Dios hizo. Entonces en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Saltando un poquito el versículo 24 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, aquí esperamos. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué es la palabra clave para la promesa? Una herencia. Herederos. Estamos, no solamente la promesa habla de salvación, sino que está hablando sobre la herencia que Dios ha propuesto para cada uno que son descendientes de Abraham, y para que cada uno tenga las bendiciones absolutas que Dios abundantemente quiere derramar. Y no estoy hablando en esta tierra, estoy hablando cuando lleguemos al reposo, como habla el autor de Hebreos. Entonces, en este caso, en otras palabras, la promesa es la herencia completa, el plan original de Dios para los judíos y todo el mundo. O es decir, piensen lo que era Edén antes de la caída. ¿A quién le gustaría pensar de que lo que me está esperando no es un buen barrio acá en la tierra con todos los problemas que suceden, sino que una morada? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Ahí es un lugar paraíso, como dijo Cristo: hoy día tú estarás conmigo en el paraíso, el huerto de los reyes, el Edén de Dios. Es parte de toda la herencia que Dios había prometido a Abraham y también sus descendientes. Y muchas veces nosotros vemos de que los descendientes de Abraham no solamente son los que nacieron físicamente, porque no todos los que son de Abraham, dice la Biblia, pero también los que son de la fe, ellos también son espiritualmente descendientes de Abraham. Ellos también recibirán la herencia que está siendo prometido. Esa herencia era tanto para los gentiles, tanto como para los judíos.
Muchas veces yo veo hay muchos cristianos que están satisfechos nada más que el perdón de pecados y no voy al infierno y eso es suficiente y voy a seguir viviendo mi vida en mis propios negocios. Y no sabe lo que está incluido. Yo escuché la historia de dos amigos que su sueño siempre era ir a un crucero para viajar en una parte lejos de su tierra. Y ellos pusieron todos sus ahorros, toda su plata y hasta el último peso ellos pagaron para los pasajes en este crucero. Y resulta que como había gastado toda su plata en los pasajes, no tienen nada más de dinero, así que ellos llevaron provisiones en su equipaje. Entonces tenían como galletas y otras cosas para comer durante ellos están disfrutando el viaje. Llegando algunos días después se acabaron todas las provisiones y ellos empezaron a pasar hambre. Un día, 2 días pasando hambre. Al final, ya aún cercano a fin del viaje, ellos en desesperación fueron a hablar con un supervisor, un agente ya de la línea del crucero, pidiendo por lo menos si pudiera le dar un trabajo para ganar un poco de plata para comer. Y el supervisor le preguntó diciendo, muéstrame sus pasajes. Y ellos sacaron sus pasajes. Y él dijo, ¿ustedes no saben de que está incluido en los pasajes, está incluido toda la comida, todo este banquete, toda esta comida, a todas horas del día, todas las entretenciones, toda actividad, todo lo que hay, todo está incluido en el pasaje? Y la verdad es que estos dos pensando que solamente era la entrada del barco que era incluido. Entonces, miren todo lo que había perdido porque enfocaba que no sabía lo que estaba siendo ofrecido. En un sentido yo veo que hay muchos cristianos que han olvidado, han perdido de saber todo lo que nos está esperando. Salvación es el perdón de pecados, redención y nos da un cupo que nos da un lugar en el cielo. Pero ese reposo, ese galardón, todo lo que ofrece, eso requiere una obediencia, eso requiere esfuerzos, eso requiere seguir fiel hasta el fin, no para ser salvo, sino para entrar en reposo o recibir la promesa. Entonces, sabiendo esto, vamos ahora de que en el libro de Romanos 8, versículo 24, dice que fuimos salvos. En Romanos 8, versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Ese fuimos en español es pretérito, en griego es aorist, que significa es un evento pasado, completo, terminado. No es como pasado cuando dice que estoy siendo, y no dice que estamos siendo salvos. Fuimos salvos, y si fuimos salvos, ya no es la esperanza, espero que sea salvo, sino que ahora la esperanza es ¿qué tiene Dios para mí al llegar a su presencia? ¿Qué es la herencia que yo voy a recibir? ¿Qué es la promesa que voy a estar esperando? Y eso es lo que el autor del libro de Hebreos está hablando, está diciendo, por favor, ustedes ya han entrado y ustedes son salvos, no vuelve atrás, advertencia, porque es fuerte lo que puede suceder. No es que pierda la salvación, pero pierde todo lo que Dios tenía en su promesa para ellos. Entonces, sabiendo esto, vamos a decir que con esperanza nosotros debemos esperar. Hebreos 6, 17 nuevamente está diciendo que por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué debemos esperar? ¿Por qué debemos esperar esta promesa? Y esto vamos a ver ahora cuán perdurable, cuán perpetuo es la oferta de la promesa. La promesa fue dada a Abraham 4,000 años atrás. Y aquí está siendo confirmado 2,000 años atrás. Pero vemos que es algo que ha sido ofrecido y el Señor está mostrando que la oferta sigue en pie, sigue válido y nunca va a ser quitado, nunca va a ser que no está siendo expresado. Aquí dice, por ejemplo, versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham 4,000 años atrás,
no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces, sabiendo esto, vamos a hablar de eso, porque cuando uno está ofreciendo algo, muchas veces estamos acostumbrando a escuchar cosas como: la oferta es válida hasta que se agote el stock, ¿cierto? Esta oferta es solamente el fin de semana y hay que moverse ahora porque ese se va muy rápido y hay otras 5 personas y hay un solo producto para comprar. Entonces hay que apurarse. Eso es lo que escuchamos en cuanto a ofertas hoy. Pero esa oferta que Dios está ofreciendo es una oferta que después de 4,000 años sigue válido, y la razón es lo siguiente. Ahora, ¿cuán válido es? A mí me gusta comer pizza de Dominó, y resulta que, pero es muy cara, esa pizza es súper cara. Entonces yo sé que yo puedo ir a internet y yo puedo buscar un grupón, es un tipo de cupón, un grupón, y después de eso también agrego otro porcentaje de descuento, y así que una pizza de 10,000 pesos yo puedo comprar en 4, así que estoy feliz, pago un poquito más por el borde de queso, súper rico. Entonces un día ya entré, yo saqué el grupón, tengo toda la oferta y todo eso, y voy al local, y ahí estoy en la fila esperando, y llega el momento de decir: aquí está, yo tomo la hoja del grupón, sí, yo le paso a la persona, y está mirando y dice: oh, lo siento, no es válido. Y justo en ese momento estaba poniendo otra tapa de que hay que convalidar el grupón, porque mucha gente está metiéndose falsamente. Entonces resulta que por todo lo que yo traté y me conocí, por todo, lo siento, ahí está poniendo el código y no entra porque dice no es válido. Así que salí con hambre. Entonces resulta que ese es el mundo en que vivimos. Nosotros estamos preocupados, ¿es válido o no es válido la cosa? Y vemos aquí que la promesa que fue hecho en otro idioma, a otra parte del mundo, sigue vigente. Entonces, por la credibilidad de la palabra. Ahora, nosotros vivimos en tiempos donde la palabra de uno es creíble. Uno da su palabra y es un hecho, es un contrato. En verdad, estamos aprendiendo de que no podemos aceptar todo lo que alguien lo dice, menos que está en internet. Obviamente, si alguien está en internet es pura verdad, ¿cierto? Si alguien dijo, no, está en la noticia, si dice la noticia, es absolutamente la verdad. Entonces, y nosotros sabemos mejor, ¿cierto? Yo cuestiono ahora todo, ¿no? Que no está en la Biblia. Yo cuestiono cualquier cosa, porque por el hecho que uno es autoridad, las autoridades dijo, ya, pero ¿cómo sabemos que la autoridad está diciendo la verdad? Entonces, sabiendo esto, nosotros vivimos en tiempos donde no hay tanto la credibilidad. Así que alguien presta plata a un amigo y dice, no, cuento conmigo, yo le voy a pagarle la próxima semana. Y la próxima semana viene y le presta, ¿y la plata? ¿Qué plata? La plata que yo te presté. Yo no me acuerdo que me había prestado plata. Y de repente uno cuestiona su memoria, ¿era verdad? ¿No era verdad? Entonces, y terminando, 2 personas enojadas porque no llegaba algo escrito. Entonces hoy día lo que tenemos notarías, ¿cierto? Entonces alguien dice que, ya yo iba a comprar su casa para cambiar la opinión, ya no quiero. Pero está firmado el contrato ante la notaría, así que en ese sentido no importa si quiere o no quiere, está establecido. En los tiempos bíblicos no creo que había mejor la situación, porque los judíos también eran muy tramposos, por eso en sus juramentos, yo juro por el oro del templo en vez del templo, yo juro por Abraham en vez de Dios, cosas así. Y tanto que la Biblia dice en Santiago 5, versículo 2, no juráis por nada, que su sí sea sí y su no sea so. No, pero en los tiempos antiguos, juramentos era su manera de establecer y confirmar cualquier controversia. Entonces, y siempre uno está jurando por alguien mayor que uno. Por ejemplo, yo juro por mi mamá, o yo juro por la Biblia. Si yo te lo juro, por la Biblia te juro. Y la gente muy ligeramente dice cosas así. Juro por Dios.
Y la idea es que cuando uno juraba por algo, no decir la verdad había traído maldición sobre ellos. Entonces, aquí el autor dice que Dios, queriendo asegurar y mostrar su promesa es válida, de tal manera que Dios, dice, jurando no había nadie mayor de Dios, que Dios tuvo que jurar por sí mismo. Y cuando Dios está jurando por sí mismo, entonces Él está mostrando de que hay dos cosas o dos atributos o características de Dios que Él dice que es la firmeza, la validez de su palabra, de su juramento. Entonces, hablando de dos cosas, bueno, habla de las dos cosas que son inmutable es la palabra que es ametazoton, que eso significa que no es capaz de cambiar, tal cual como inmutable, así que no hay mudanza, no hay cambios. Como en Romanos 11, versículo 29 dice, irrevocables son los dones y llamamiento de Dios. Dios lo dice y es hecho, no ha cambiado y no va a cambiar. Así que en ese sentido Dios es inmutable. Dos cosas son su promesa y su juramento. Pero a mí me gusta poner de esa forma, las dos cosas que no van a cambiar, la persona de Dios y la palabra de Dios. La persona de Dios, que es la base de su juramento, nunca va a cambiar. Y vemos que se puede decir, por ejemplo, más tarde en el libro, el autor va a decir, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. También vemos que en el libro de Apocalipsis, Juan está hablando de Dios con ese término, el que es, que era y que ha de venir, o el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él nunca cambia, es lo mismo al principio, es lo mismo al fin. Así es. Dios es inmutable, no crece, no aprende, porque ya es perfecto en todo sentido. Y sabiendo de esto, de que Él no puede cambiar, yo he escuchado señores en mi oficina diciendo, pastor, mi marido nunca va a cambiar. ¿Okay? Ella está segura, si no, por tanto que dice, etc. Yo sé que jamás va a cambiar. Entonces digo, su marido es inmutable. No, obviamente que hay uno solo que es inmutable, que es Dios. Así que su marido es mutable. Es decir, y esa es buena noticia, que significa puede cambiar. Todos pueden cambiar. Si no podemos cambiar, ¿por qué tenemos iglesia? Porque estamos en esto. La esperanza es que podemos cambiar en Cristo. Pero el único, no su esposo, el único que es inmutable es Dios. Dice que el Padre de las luces en el libro de Santiago, y donde no hay mudanza, no hay cambios, no hay variedad, es siempre. Qué consuelo, qué lindo es saber de que mi Dios es lo mismo mañana que hoy. Entonces, significa, que hoy día hay restricciones, así que yo puedo ir a Dios hoy y pasado mañana. No, es siempre, toda hora, 7 días a la semana, 24 días. Nuestro Dios es lo mismo. Para los siglos de los siglos nunca hay un cambio. Es decir, que su juramento es firme. Podemos aceptarlo por completo. No importa si estamos en cuarentena. No importa si hay protestas. No importa si hay tsunamis. No importa si hay divorcio. No importa si la muerte de un ser querido. No importa. Dios siempre es lo mismo. Está sentado sobre su trono. Es nuestro Dios soberano y nuestro Dios inmutable. Y siempre podemos confiar y saber que Él siempre es así. Entonces, no importa las circunstancias, Él sigue en su trono. Pero no solamente la persona de Dios, también la palabra de Dios. Cuando hablamos de la promesa, esa viene de la palabra expresada por Dios. Dios es siempre igual y la palabra de Dios siempre también es igual. Donde dice que es imposible que Dios miente. Ahora, hay 3 versículos rapidito que podemos hablar de que la palabra de Dios siempre es lo mismo. En 2 de Corintios capítulo 1, podemos ver de que en versículo 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Y después llegar al versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Mateo 24,
también Cristo hablando, Mateo 24, versículo 35. Perdón, 35. Mateo 24, versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También hay un versículo que se encuentra en Salmo 119, que es un salmo específicamente sobre la palabra de Dios. Y dice en ese salmo tan largo, el más largo de la Biblia, Salmo 119, dice de la palabra, capítulo 119 y versículo 89 dice lo siguiente: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, en la tierra, en todo. Y si Dios dice, es verdad. Entonces, dos cosas inmutables, dos cosas que nunca va a cambiar: la persona de Dios, que es su juramento, y la palabra de Dios, que da sus promesas. Entonces, con eso nos da cierta cosa, porque vivimos en días donde no siempre todo sigue igual. Así que yo me acuerdo cuando yo era joven, todo decía, era muy sano comer huevos. Después llegó el momento cuando todo dice, no come huevos, mucho colesterol, etc. Entonces todos dejaron los huevos de comer. Después volvieron a decir, no, huevos son buenos, hay que comerlos. Y de nuevo todo empieza a comer huevos de nuevo. Así que depende en qué década parece que estamos, está bien o no está bien comer huevos. También podemos ver de que había una cosa, me acuerdo hace tiempo salió un libro de la Cruz Roja, así que era verdad, así que era absolutamente verdad, que no debe entrar a una piscina por 1 hora después de comer. Si uno come, después tiene que esperar 1 hora antes que puede meterse en una piscina, a los niños en una piscina chica. No, hijo, no puede entrar, porque si entra, si coloca sus pies allá en la piscina, va a tener calambres estomacales. Ahora, ¿cuántas personas han perdido 1 hora de divertirse por una expresión que fue dicho años y años atrás por la Cruz Roja, que si se mete en la piscina para nadar, menos de 1 hora después de comer va a tener calambres estomacales? Eso puede ser dos cosas. Número uno, jamás he escuchado en toda la historia a alguien que murió por calambres estomacales. Número 2, yo era salvavidas de mi juventud y yo tenía que estar almorzando, volviendo a la piscina, porque tenía que trabajar en enseñar natación y otras cosas más. Así que quizás no es lo mejor, porque hay que dejar tiempo para que todo está en la digestión, pero la verdad es que no es verdad. Pero igual la gente está promoviendo, si tiene úlceras hay que tomar leche. Después dijeron no, porque la leche produce más ácido. Después dijo que hay que comer zanahoria para mejorar su vista, que no ha visto un conejo con anteojos, como se dice. Y la verdad es que hay muchas cosas circulando que hemos escuchado porque mamá, abuelita, está en la televisión, está en internet, está aquí, tenemos que hacerlo, cuando en verdad no tiene base. Pero nosotros sabemos que Dios ha dicho en la Biblia, si Dios lo dice, Dios dice que nuestra vida está en sus manos, Dios dice que el día de mi muerte está establecido, Dios dice que yo debo confiar en Él, y su palabra es siempre sí y siempre amén. Entonces, en ese sentido, vamos a ver de que esas son las dos cosas. Pero hay una tercera cosa también que nos ayuda a tener ese consuelo, y eso está en el libro, nuevamente, Hebreos 6, en nuestro texto, y versículos 19 y 20. Dice, la cual tenemos como segura firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros. Ahora, los judíos entendían perfectamente bien lo que significa penetrando, entrando adentro del velo, porque el velo era la cortina que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo en el tabernáculo, después el templo. Por hecho de que cuando Cristo murió en la cruz, dice que el velo se partió en dos, y por la primera vez gente podría haber visto lo que estaba en el lugar santísimo, porque era un lugar de solamente una sola persona, un solo hombre, una vez al año el sumo sacerdote podría entrar para ofrecer el sacrificio por la nación. Una vez. Tiene que entrar con una cuerda, se dice, no sé si es verdad, pero una cuerda alrededor de su tobillo y con campanillas para saber si él ofreciere
ofreciera fuego extraño y Dios lo mata, entonces no había nadie que podría entrar y sacarlo. Entonces tenía que, si no escucho por un tiempo las campanillas, entonces ellos lo sacaban. Entonces, en ese sentido, ese lugar era un lugar de privilegio y responsabilidad. Y resulta que nosotros no podemos entrar eso si estamos en el tiempo de los judíos. Pero dice que ahora Cristo entró por nosotros. Y para entender esto, en los tiempos antiguos, he leído, de que a veces los barcos no pudieron entrar en los lugares poco profundos por el tamaño del barco, y a veces mandaban en un bote chico, poniendo el ancla del barco grande en el bote chico y entrando, remando adentro en la parte muy superficial, ahí llegando a la orilla y dejando el ancla en la orilla para que el barco, no importa los vientos, quedara inmóvil, no estaba a la deriva. Y con esta idea dice que nuestra ancla, porque está hablando del ancla, fue puesto adentro del velo. ¿Qué significa esto? Adentro del velo representa la presencia de Dios. La presencia de Dios. Antes la presencia de Dios estaba solamente donde estaba el arca, en el lugar santísimo. Eso representaba la presencia misma de Dios. En ese caso, Cristo entró por nosotros, porque por nuestra vida de pecado no podemos entrar, pero Cristo entró por nosotros. En el capítulo 4 dice que podemos entrar acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, porque Cristo ya ganó acceso al trono de gracia. Pero el ancla fue puesto adentro del velo, en la misma presencia de Dios. Así que tenemos la persona de Dios, tenemos la palabra de Dios y también tenemos la presencia misma de Dios. Y con esto nosotros podemos entender que al entrar ahora en la presencia de Dios hay privilegio y hay responsabilidad. Pueden pensar, por ejemplo, en los aviones grandes hoy en día que antes tenía quizás una cortina, ahora una puerta, ahora por seguridad. Pero el acceso a la cabina del piloto es restringido. No cualquier pasajero, yo quiero entrar a saludar al piloto. Entonces, para poder entrar en ese lugar, es un privilegio, tiene que tener acceso, pero también responsabilidad, tiene que portarse de una manera una vez que está adentro. Porque responsabilidad y privilegio. Entrando en el velo, responsabilidad además de privilegio. Entonces, hablando de esto, llegamos al fin del mensaje, que es la permanencia, versículo 18 y versículo 19. Entonces, con esa permanencia hay una ancla, y esa ancla está firmada adentro del velo, como dijimos. Y ahí entonces no importa las olas, el viento que nos va a soltar en nuestra vida, no importa si hay protesta, no importa si hay cuarentena, no importa si hay un tsunami, no importa la economía está en el suelo subterráneo, no importa si de repente tenemos a alguien enfermo con COVID o alguien murió que conocemos. Todas esas cosas suceden, no van a darnos a la deriva en nuestra vida. Tenemos una firmeza. Dice en estos versículos, acudir para asir. Y acudir en la Biblia significa tomar refugio. Vamos a tomar refugio en Cristo, en su palabra, su persona, su presencia. Y para asir, para tomar la promesa de Dios. Debemos estar así, tomando la promesa de Dios. No dejamos que nada ni nadie, ni una filosofía, ni un curso en la universidad, ningún sermón, ni nada nos mueve de nuestra posición firme. Un consuelo, un ancla a nuestra fe. Debemos hacer tanto como ha visto las madres cuando están en un grupo, una muchedumbre grande, mucha gente tiene un niño chico, entonces no va a dejar el niño chico suelto, así que va a agarrar la mano hasta que la mano del niño termine siendo así, y toma así fuerte, no voy a soltar mi niño por nada, no quiero perderlo. Así debemos tener, así a la promesa de la Biblia, a la promesa de ese reposo, esa herencia que nos está ofreciendo, y debemos tomar esto como para nuestro consuelo, es paraclesen, como el paracleto, el Espíritu Santo, paraclesen, que esa es la ayuda que necesito, no importa qué problema que está enfrentando. Este ancla es un consuelo, es un paraclesen, es el que va a estar a mi lado por cualquier
dificultades que yo puedo tener. Ahora, iba a tratar de mantener ese mensaje cortito y siempre se alarga un poquito, pero quiero llegar a la aplicación final. Volvemos a versículos 10, 11, 12, la aplicación. Tenemos, por ejemplo, la promesa, tenemos la perpetuidad de la promesa, tenemos la persona de Dios, la palabra de Dios, tenemos la permanencia, tenemos todo esto, ¿para qué? Y aquí es el mensaje que la exhortación del autor dice, versículos 10, 11, 12, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Ahora, ¿el contexto es salvación? No, porque nosotros no somos salvos por obras. Si Dios no es injusto para saber lo que hemos hecho por Él, las obras, no fuimos salvos por obras, fuimos salvos para obras. Entonces, habla de nuestro amor, versículo 10. Versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué? ¿Para no perder la salvación? ¡No! Para que tengamos una herencia completa, lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que está mostrando, ese es el contexto. No es salvación, son las obras, son la herencia que vamos a recibir. Entonces, tener la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Qué? Dios no quiere que seamos flojos, que sirvamos. Y hay 3 versículos, 10, 11, 12, que hablan del amor, esperanza y fe. Lo mismo dice en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 25, 22, 23, 24, 25, ese versículo también habla de la fe, la esperanza y el amor. Eso es lo que debemos seguir practicando si vamos nosotros a tener la herencia que Dios tiene programado para nosotros. Dios no quiere que seamos flojos. Entonces, Génesis 22, 18, por cuanto obedeciste a mi voz. Hay otro versículo que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Esa es salvación. Pero por obedecer recibió la herencia que Dios había prometido. Y ese es el mensaje que está diciendo acá. Había un hijo que fue a su papá y dijo lo siguiente: papá, ¿qué necesito hacer para seguir siempre siendo tu hijo? Y la verdad es, nada, hijo. Siempre va a ser mi hijo. Pero papá, si yo me porto mal, igual va a ser mi hijo. Si papá, si voy muy lejos, igual va a ser mi hijo. Y papá, si yo lo niego, igual va a ser mi hijo. Pero, hijo, si quiere la herencia, más vale que está en buena relación conmigo. Porque hay gente que ha quitado su familia de su testamento, de sus herencias. Pero eso no significa que no sigue siendo parte de su familia. Ese es el mensaje, es una exhortación. No de seguir fiel para salvación, porque hay cosas incondicionales. Yo soy salvo incondicionalmente porque ya Cristo ya me salvó. No soy salvo por obras y no mantengo mi salvación por obras. Pero la herencia, según Hebreos, es por ser obediente, es por la fe, la esperanza, el amor, de seguir hasta el fin, trabajando, no siendo flojo, imitando a los que han ido antes de mí. Ese es el mensaje del libro de Hebreos y espero que ha sido una exhortación y motivación para nosotros seguir adelante a pesar de todas las malas circunstancias que nos está rodeando. Gracias y que el Señor le bendiga.